Es curioso pensar que realmente si hiciéramos alguna retrospectiva de todos los juegos multijugador masivo de manera gratis que han salido de Transformers, la mayoría o terminaron de repente o fracasaron, y Transformers Online del año 2017 es un juego que sí o sí entra en esta lista. Es un videojuego al cual yo sé que muchas personas no conocen o tal vez vieron por ahí algo, pero no conocen mucho, y yo fui un jugador bastante activo en este juego y les quiero dar mi experiencia y también narrando a la vez qué es Transformers Online o qué es lo que fue en algún momento este juego. Así que sin nada más que decir, voy a empezar con este video remake que realmente pues significa mucho para mí, porque cuando hice este video originalmente en el canal hace muchos años es cuando los servidores estaban activos, y hoy se cumplen ya más de 3 años desde que el juego dejó de existir. Así que sin nada más que decir, déjenme mostrarles mis anécdotas y también explicación sobre Transformers Online del 2017. Transformers Online era un juego de disparos en primera persona multijugador, que era principalmente desarrollado por Tencent Games y publicado por Hasbro para el mercado chino. Tencent Games había revelado este juego con el motor gráfico de Unreal Engine 4 durante la China Joy en el año lejano 2016, y lo que dejó en la mayoría sorprendidos a muchos jugadores porque nadie sabía que este juego iba a salir como tal. Y la primera prueba de la beta cerrada comenzó el 5 de agosto del año 2016 y había finalizado el 26 de agosto en China. Y la tercera prueba de beta comenzó el 18 de mayo del 2017, donde la actualización más reciente actualizó ligeramente los gráficos y agregó un tutorial para todos los nuevos que llegaban a esto, donde presentaban una campaña que era bastante corta, que nos enseñaban personajes como Bumblebee, Optimus, Ratchet, Megatron, Starscream, Dragstrip y muchos más, lo cual era bastante interesante porque combinaba elementos live action pero con diseños a veces de generación 1, lo cual era bastante interesante como tal, y hasta veíamos una historia completamente diferente en este tutorial. Y también puedo decir que la prueba de beta oficial y para todo el público comenzó el 23 de junio del 2017, y hasta la fecha nunca se confirmó que iba a salir lanzamiento oficial para el mercado occidental. Y lamentablemente el registro de usuarios se cerró para el 14 de noviembre del 2019, porque se confirmaría de que los servidores se apagarían para el 13 de febrero del año 2020. Y así sería la vida corta que estuvo este juego, a duras penas de casi 4 años, en pasando de betas abiertas a betas cerradas y nunca un lanzamiento oficial. Es un juego que yo les puedo decir desde mi opinión personal que era bastante interesante. No era el juego así más divertido que pudieran haber encontrado de Transformers, porque hay muchos muchísimo mejor. Incluso considero que Transformers Universe, que fue el antecesor de este, que también tenía una fórmula similar de ser gratuito y multijugador masivo, era mucho mejor, pero Transformers Online tenía lo suyo. Al tener este tipo de gameplay muy similar al de Overwatch, teníamos una gran cantidad de personajes. Teníamos casi que a todos los Autobots y Decepticons conocidos de las películas del Bayverse, y también muchos de generación 1. Muchos tenían skins que eran de paga y otras que eran skins gratuitas. Tenemos muchos modos de juego, los cuales unos eran Point Capture, donde básicamente nos enfrentábamos a otros equipos, lo cual simplemente era el que capturaba mayor puntos ganaba. Teníamos el famoso Deathmatch, que básicamente esto era un Team Deathmatch pero con todos los jugadores. Teníamos uno muy interesante llamado Blade Wars, en donde era un modo de juego donde los personajes solamente podían usar armas cuerpo a cuerpo. Y también teníamos un entrenamiento donde podíamos estar con varios personajes y ver las habilidades que teníamos, podíamos probar a cualquiera. Y era una forma muy interesante de probar a los personajes y ver si valía la pena tenerlos o no. Y al mismo tiempo también podíamos aprender a utilizarlos de mejor manera para no echarlo a perder en las partidas. Le digo, la cantidad de personajes que salían, como les dije anteriormente, eran muchos. Estos iban desde los Autobots con Optimus Prime y Nemesis Prime, tanto en generación 1 como el de la película de Bumblebee. También teníamos a Bumblebee con su modo de Bayverse y generación 1. Teníamos también a Jazz, a Soul Striker, Wheeljack, Brown, Hound, Crossers, Mirage, Grimlock y Hot Rod. Y del lado de los Decepticons, si bien no eran muchos, aún así pues teníamos una lista un poquito grande, con el lado de Dead End, Swindle, también a Megatron, tanto en generación 1 como el del Bayverse, Soundwave, Brawl, Dragstrip, Blackout y Barricade. Una gran cantidad de personajes, la verdad, para considerar que este juego apenas estaba en su fase de beta y nunca llegó a salir de manera oficial. Y les digo, el juego, como un jugador que pues estuvo presente, se los digo yo desde mi experiencia, que jugué este juego desde el 2017 hasta el 2020, que se cerró los servidores. Fue un juego que me hizo pasar muy buenos momentos. Les digo, era curioso que a pesar de que fuera un juego simplemente para el mercado chino, aún así había formas de poder jugar este juego uno siendo de otro país. Lo malo es que luego por el servidor que estaba sumamente lejos, que estaba a otra parte del mundo, pues sí se lagueaban mucho las partidas. Había que tener una buena PC porque los gráficos eran fuertes. Y de hecho ustedes estarán viendo aquí gameplays que yo grabé en del 2019, que si bien la calidad no está muy bien porque se nota que yo para ese entonces en esa computadora jugaba con gráficos muy bajos y aún así no me iba del todo bien.
Aún así, pues yo disfrutaba mucho de este juego. La verdad es una lástima considerando que este juego yo creo que si hubiera salido para el mercado americano hubiera sido un completo éxito. Y es muy interesante pensar esto porque la historia que tuvo este juego, porque se los explico de esta manera, fue de que originalmente era para promocionar The Last Night y se suponía que este juego iba a traer skins y personajes de lo próximo que iba a salir. Se había rumoreado de que iban a llegar personajes como Starscream para que fueran completamente jugables. Shockwave, iba a llegar incluso Shadow y Dropkick y muchos más personajes, porque esto iba a tener una actualización para lo de la película de Bumblebee. Sin embargo, de una manera muy misteriosa, los últimos personajes que fueron agregados fueron Hot Rod del Bayverse y Blackout. Y después de ahí no hubieron más personajes que se agregaron de último momento. Y es bastante triste porque la verdad se había dicho, me acuerdo mucho tiempo en un montón de foros y demás, que iban a llegar personajes de la película de Bumblebee, de la serie de Cyberverse, que era la nueva que estaba saliendo, también de las figuras que había en ese entonces, en 2016 y 2017, que estaba terminando la de Commander Wars, y iba a comenzar la de Siege para el 2018. Todas esas cosas fueron planes que se las llevaron el viento, y hoy en día es un juego que la verdad casi nadie recuerda, un juego que tiene música muy buena, que es la que ustedes están escuchando de fondo en este juego, que tenía mecánicas muy interesantes, que a pesar de que era un Overwatch con Transformers, les digo, era muy divertido. Había personajes que eran meta, otros que eran interesantes probarlos, había jugadores tryhards. Era un juego bastante bueno que creo que hubiera sido bastante exitoso si hubiera salido para el mercado americano. Y tristemente no fue el caso y probablemente nunca vaya a salir. Pero la verdad, a pesar de que pues no es mi juego favorito gratis online que ha salido, porque ese lo tiene Transformers Universe completamente, aún así este juego se ganó un espacio importante en mi corazón, y cuando yo lo jugué todos esos años recuerdo llegar de la secundaria y lo primero que hacía era ponerme a jugar este juego. Realmente me acompañó bastantes años de mi vida y pues quería hacerles un video remake, aprovechando que ustedes saben que este canal les traigo este tipo de videos, narrándoles de una manera bastante corta todo lo que traía este juego, porque la verdad es una lástima. Yo en el canal principal tenía cosas como mostrando los personajes, sacando gameplays, de hecho hasta tenía una partida de Blackout que hice 20 kills sin siquiera perecer en ningún momento. También tenía videos donde le enseñaba los mapas que tenía este juego, que eran muy interesantes y se escondían en su lore, que pues modo historia no pudo tener porque se canceló. Es bastante triste saber lo que este juego pudo haber llegado a ser en algún momento, pero lamentablemente no fue el caso. Y quiero que ustedes en los comentarios me digan, si ustedes hubieran tenido la oportunidad actualmente de poder jugar este juego, ¿lo harían o lo dejarían pasar? Porque les digo que podrían haber salido cosas muy interesantes que lamentablemente yo sé que muchos de ustedes se perdieron, pero no fue su culpa, simplemente que este juego yo sé que pasó muy desapercibido y muy poquitas personas lo conocían en este mercado americano, y mucho más en el latinoamericano o el hispanohablante, pues casi nadie hablaba de este juego, así que yo entiendo por ese lado por qué mucha gente no lo llegó a jugar de este lado del mundo, pero aún así es una lástima que le haya pasado ese triste final. Sin nada más que decir, gente, díganme ustedes en los comentarios qué opinan sobre este juego, si les gustaría jugarlo o uno parecido en el futuro. Porque Reactivate es lo próximo que viene, pero no sabemos hasta cuándo. Pero ya saben que decirme en los comentarios. Y recuerden, no importa qué situación de la vida estén o quién sean ustedes, la vida siempre será mucho más de lo que pueden ver. Nos vemos.